¿Qué tal? Hola, hola. Ya me gané con todo el chisme. ¿Cómo están? Hola. Qué buen look, dice Daniel. A ver, ahorita les voy a compartir el material, ¿ya? ¿Les gusta mi pelo crespo? Sí. Tengo mi cabello ondulado, pero generalmente me lo amarro porque no me da flojera definir mi pelo. Si no me lo arreglo un poco, se ve así, parezco león. Entonces mejor me lo amarro. A ver, a ver, a ver. Em, ¿Quiénes están? Wow, hay un montón de gente. Joseph, mi curso favorito. Gracias, Joseph. A ver, ya, chicos, chicas también. Por usted escucho filosofía. Gracias, Antonella. Gracias. Sí. Gadiel, también tienes el pelo así. Ya, chicos, a ver. Vamos a ir compartiendo el material del tema que nos toca ver hoy día, ¿ya? Vamos a tratar de hacer la parte teórica más rápido, ¿ya? La mayoría de ustedes ya conocen los temas, así que no hay problema. Vamos a centrarnos en los puntos más importantes para tratar de llegar a la práctica y poder hacer algunas preguntas juntos, ¿ya? Poder resolver juntos, ¿sí? Para practicar sobre todo, ¿ya? Y para también responder sus dudas, ¿no? Porque siempre en las preguntas es donde surgen las dudas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿ya, chicos? A ver, hoy día nos toca ver filosofía latinoamericana o filosofía en el Perú y Latinoamérica, que es un tema de preferencia, sí, Gadiel. Vamos a tratar de avanzar en la teoría y al final de la teoría, antes de compartir las preguntas, ahí pueden ir haciendo sus preguntas, ¿sí? Y durante la práctica también, ¿no? Si tienen dudas, también pueden ir consultando, ¿ya? Hoy día nos toca ver este tema, que es un tema que ha estado viniendo bastante últimamente. Entonces, yo les sugeriría que este tema sí o sí lo tengan presente hacia el final del ciclo. O sea, ya cuando van unas semanas antes de dar el examen, siempre preguntan, ¿no? Profesora, ¿qué temas repaso? ¿Cuáles son las fijas? Ya. Una que es fija, fija es epistemología. Ustedes, los que ya han dado, saben, ¿no? Que epistemología siempre viene. Otra fija, yo diría que es latinoamericana. Filosofía latinoamericana ha estado viniendo bastante últimamente. Otra fija es argumentación, ¿ya? Teoría de la argumentación, sobre todo tipos de argumentos, ¿ya? Reconocer o diferenciar entre argumentos inductivos y argumentos deductivos, ¿ya? Eso también ha venido bastante. Estética también, Alison, estética también ha estado viniendo bastante. El problema con estética es que puede venir cualquier cosa. Y en los últimos exámenes me parece que las preguntas de estética, y en general, ¿ya? Las preguntas que han venido de estética, la gran mayoría son sobre todo más de comprensión de texto, no requieren tener tanta teoría. Y como es un tema muy amplio, puede venirte tanto como, digamos, doctrinas filosóficas del arte, como simplemente apreciación estética. Te pueden poner una pintura o algo y te pueden hacer preguntas a partir de ahí. Entonces, como es muy variable, es un tema un poquito extenso para repasarlo, ¿no? Pero sí suele venir. Entonces, de lo que yo les diría que repasen sí o sí son teoría de la argumentación, sobre todo diferencias entre argumentos inductivos y deductivos, saber reconocer, ver las características de los argumentos, ¿no? Mm, Epistemología, filosofía latinoamericana. Eso es lo que más ha venido. Y también ética, ¿no? También ética, sí. Correcto, Nicole, justamente, ética también, ¿ya? Entonces, este tema yo quiero que lo repasemos bien, ¿ya? Si tienen dudas, ya saben, hay que tratar de dejarlas al final. Igual anoten ahí sus dudas para que me las hagan cuando terminemos la parte de teoría, ¿ya? Para tratar de avanzar. Entonces, a ver, primero, el primer punto que tienes que recordar es que hay dos problemas fundamentales en la filosofía latinoamericana. La primera pregunta es ¿cuándo comienza la filosofía aquí, en América? ¿Cuándo comienza a haber filosofía acá? Y ahí hay dos posturas, ¿no? Los que dicen que antes de la llegada de los españoles ya había filosofía, ya había un pensamiento filosófico, ya antes de la llegada de los españoles.
Y estas son las corrientes, digamos, más indigenistas, ¿no? Dentro de la filosofía hay quienes sostienen que a través de los mitos andinos ya se pueden encontrar reflexiones o pensamiento filosófico. Por ejemplo, hay leyendas o hay mitos donde se trata de reflexionar acerca del origen del mundo, de dónde surgen ciertas cosas, ¿no? Las estrellas, ese tipo de reflexiones. El problema con esta postura es que, como tú sabes, en el caso del Perú al menos no tenemos registros escritos, o sea, no se ha hallado escritura, ¿no? Entonces, lo que sabemos o lo que conocemos, ¿no? Es a través de la tradición oral, pero la tradición oral también, digamos que no es 100% fiable, porque como tú sabes, a lo largo del tiempo las versiones van cambiando. Entonces, saber exactamente cómo pensaban y si las versiones que han llegado ahora son originales es muy difícil. Por eso es que la mayoría considera que no se puede afirmar que había filosofía en esa época, es decir, en el 1500, ¿no? En el siglo XV o en el siglo XIV, antes de la llegada de los españoles, no se puede determinar si hubo o no pensamiento filosófico. Y por eso la mayoría considera que empieza a haber filosofía recién cuando llegan los españoles y comienzan a fundarse las universidades, porque recuerda que justamente las universidades son los centros de enseñanza, son los centros intelectuales, ¿no? Es donde se va a reunir la gente con un conocimiento sobre teología, filosofía y van a comenzar a debatir. Entonces, por eso es que la mayoría de especialistas considera que en las universidades es que comienza a haber filosofía, es decir, a partir de la fundación, por ejemplo, de San Marcos, que ya es siglo XVI, ¿no? Ya con digamos, con con el asentamiento propiamente de las instituciones españolas, ¿no? Ese es el primer problema. Ahora, el segundo problema es si existe verdaderamente una filosofía latinoamericana. Es decir, podemos hablar de un pensamiento filosófico latinoamericano, o sea, propio, nuestro, auténtico, original, o no. Por eso es el problema de la autenticidad. En realidad, este es, yo diría, el problema central. De los dos, es el que más han preguntado, es el que más ha venido, es el que se sigue discutiendo incluso hasta ahora. Ya, es donde más ha habido debate y justamente es a partir de este problema que han surgido los filósofos más importantes, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, Salazar Bondi, ¿no? Tiene varios escritos justamente donde debate sobre esto, ¿no? Existe una filosofía latinoamericana, Salazar Bondi, que es nuestro filósofo más importante, ¿no? Ya falleció él, va a decir que no existe una filosofía propia, ¿no? Él va a decir que no, ¿ya? Porque básicamente la filosofía latinoamericana lo que hace es repetir conceptos, ideas de corrientes filosóficas europeas, ¿no? Como por ejemplo el positivismo, el espiritualismo, ¿no? La ilustración, etcétera. Pero otros van a decir que sí hay una filosofía propia en tanto que ha habido ciertos temas que nosotros hemos debatido que los europeos no. O sea, hay problemas más locales, ¿no? Hay cuestiones, preguntas que nosotros nos hemos planteado a raíz de nuestra propia realidad, ¿no? A partir de nuestra propia realidad. Como por ejemplo el tema del indio, ¿no? O sea, justamente uno de los problemas principales en los países latinoamericanos va a ser esa discriminación que sufrió una gran parte de la población por parte de los españoles, que implicó un atraso cultural, educativo, etcétera, por parte de la mayor cantidad de la población, que era indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver el problema del indígena? Fue uno de los grandes debates, ¿no? En los países latinoamericanos, sobre todo en los países latinoamericanos con bastante presencia indígena, como Perú, por ejemplo, Bolivia, México, ¿no? Entonces, eso va a ser un tema de discusión bastante importante. Por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Tú debes haber escuchado de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde justamente uno de los temas que aborda es el tema del indígena. Entonces han habido muchos pensadores, ¿no? Peruanos y latinoamericanos en general que han abordado ese tema, que no es un tema europeo, ¿no? Y que han tratado de resolverlo a partir de su propio análisis de la realidad. Por eso es que algunos van a decir que a pesar de que efectivamente en muchos casos se usan conceptos europeos, o se usan, digamos, ideas traídas de Europa, el análisis que se hace, como por ejemplo el análisis de Mariátegui, es un análisis propio, no es un análisis nuestro. La problemática del indígena, del racismo, etcétera, es un problema que nosotros hemos abordado, no es un problema importado, digamos, ¿no? De afuera. Bien, estos son los dos problemas. Vamos a comenzar con el problema del origen, ¿ya?
Ya hemos mencionado, ¿no? Acá el problema es cuando comienza a haber una filosofía ya. Ya sabemos que la etapa filosófica comenzaría con la llegada de los españoles y lo fundamental acá es la función de las universidades. Por eso es que varias veces han preguntado en examen de admisión la primera etapa de la filosofía latinoamericana, que es la escolástica. Acuérdate, ¿por qué la escolástica? Acá, mira, ahorita solamente para que te ubiques, ¿no? La escolástica es la primera etapa de la filosofía en el Perú y Latinoamérica. Porque los españoles, ¿en qué época llegan? ¿En qué siglo? En el siglo XVI, ¿correcto? Y en el siglo XVI ellos van a llegar de la mano de la Iglesia católica, ¿correcto? Y por eso van a fundar universidades. Las universidades, ¿por qué se fundan? Esto a veces no se discute mucho, no se sabe en realidad mucho, pero las universidades originalmente son centros de enseñanza de idiomas. San Marcos, la primera, creo que les he contado, ¿no? Algunos, la primera clase, la primera cátedra, el primer curso en enseñar fue quechua. Quechua fue el primer curso en enseñarse en San Marcos. Cátedra de quechua, mira, sigue existiendo, es la cátedra más antigua porque nunca se ha dejado de enseñar. Hasta ahora se enseña quechua en letras, ¿no? En la Facultad de Letras, que es justamente la más antigua de la universidad. Entonces, ¿por qué se enseñaba quechua? Y no solamente quechua, se enseñaban otras lenguas también, ¿no? Porque el objetivo era enseñarles a los sacerdotes que iban a ir a evangelizar. El objetivo era evangelizar, recuerda. Entonces, se enseñaban estas lenguas, estos idiomas, para que pudieran acercarse a los indígenas y realizar su labor evangelizadora. ¿Correcto? Tantos ciclos y recién me enteré. En serio. Entonces, justamente, el objetivo era un objetivo religioso, un objetivo evangelizador. Y por eso también, por ejemplo, ustedes saben, no sé, nunca se ha puesto a pensar cómo ahora aprendes quechua. No sé si alguien sabe quechua acá. Y tú lo puedes ver escrito, ¿sí o no? Pero tú dices, oye, pero el quechua no se escribía, no hay indicios de escritura, pero ahora lo puedes escribir. ¿Y quiénes hicieron ese trabajo de traducir lo hablado a lo escrito? Los sacerdotes, pues, los sacerdotes, ¿no? Claro, el quechua en realidad no tenía grafías, pero ¿quién le da grafía, digamos? ¿Quién lo representa a través de la escritura? Los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario traducirlo a escritura para poder enseñarlo. O sea, para que otros lo aprendieran, otros que no eran quechua hablantes, pues. O sea, no eran personas que habían, eh, no era su lengua materna, ¿no? O sea, otros sacerdotes que necesitaban estudiar. ¿Correcto? Y la primera, por ejemplo, tú sabes que hay Biblias en quechua, ¿correcto? La gramática del quechua, ¿quién hace la gramática del quechua? Sacerdotes dominicos, la mayoría que son los que fundan San Marcos. Los fundadores de San Marcos son los que hacen Biblias en quechua, hacen traducciones, hacen gramática. Tú puedes comprarte una gramática de quechua, ¿sí? Para aprender, ¿no? Cómo funciona, cuál es la estructura del idioma. Entonces, todo eso, todo ese trabajo lo hicieron sacerdotes. Y con ese objetivo es que se funda inicialmente la universidad, ¿ya? Y poco a poco ya van apareciendo otras carreras, porque claro, si enseñas quechua, que también tienes que enseñar gramática, entonces que tienes que enseñar lingüística, pero no solamente eso, sino que también las universidades se vuelven centros de enseñanza de religión, pero religión en un sentido más profundo, ¿no? O sea, teología. Y si hablas de teología, tienes que hablar de filosofía sí o sí, porque la teología cristiana se fundamenta en una filosofía aristotélico-tomista, ¿no? Cuando dices aristotélico-tomista se refiere a Tomás de Aquino, o sea, una interpretación religiosa de Aristóteles, que es la interpretación que hace Tomás de Aquino, ¿te acuerdas? Santo Tomás, Tomás de Aquino, de la filosofía aristotélica. Entonces, en las universidades también se comienza a estudiar teología y por ende filosofía, ¿no? Filosofía también, teología es uno de los primeros cursos que se enseña en San Marcos. Entonces, a partir de acá es que se comienza a cultivar y promover el estudio de filosofía. Los primeros debates filosóficos se dan en las universidades, ¿correcto? Entonces, ya más o menos desde el siglo XVI se comienza a dar un debate filosófico acerca de distintos temas, ¿no? Y vamos a ver justamente acá la escolástica, cuáles son los temas que más se discutieron desde el punto de vista filosófico. Acuérdate de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Que es un tema que incluso desde el colegio algunos lo ven, ¿no? No todos, pero algunos sí discuten este tema, ¿no?
Entonces, la escolástica, ¿qué cosa es? La escolástica es un pensamiento cristiano aristotélico, ¿correcto? Apunta, siempre ten tu cuadernito y apunta. ¿Qué significa filosofía escolástica? ¿Qué es la filosofía escolástica? Repito, la filosofía escolástica es un pensamiento cristiano aristotélico. ¿Por qué cristiano aristotélico? Porque si bien el cristianismo, la religión, la Iglesia Católica es religión, recuerda que también la religión católica le dio mucha importancia a la filosofía como un medio para sustentar racionalmente la religión. Hubieron muchos debates filosóficos a lo largo de la Edad Media y hubieron dos filósofos fundamentales en la Edad Media, acuérdate. Uno, el primero, es San Agustín, ¿te acuerdas? Agustín de Hipona, ¿no? En el siglo IV más o menos, después de Cristo. Y el segundo fue Tomás de Aquino, ¿correcto? Tomás de Aquino, que va a darle un fundamento aristotélico. San Agustín tiene sobre todo un pensamiento platónico, neoplatónico, y Tomás de Aquino un pensamiento aristotélico. Entonces, por eso la filosofía medieval tiene como dos etapas. La primera etapa, que es la de San Agustín, digamos, ¿no? O la influencia platónica, es la etapa patrística, ¿ya? Patrística, y la segunda etapa, que ya es más cercana a la modernidad, o sea, ya llegando ya más al Renacimiento, que es la etapa de escolástica, que es donde influye el pensamiento aristotélico, ¿ya? Y donde el principal representante de la escolástica es Tomás de Aquino. Entonces, este pensamiento cristiano aristotélico, ¿por qué es cristiano aristotélico? Justamente porque los sacerdotes van a tratar de mantener una coherencia entre el cristianismo y el pensamiento de Aristóteles. Entonces, todos sus argumentos van a girar en torno a lo que decía Aristóteles, ¿correcto? Entonces, cuando debate Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda, por eso se llama disputa Sepúlveda las Casas o las Casas Sepúlveda, recuerda Juan Ginés de Sepúlveda, ojo, Juan Ginés de Sepúlveda era un jurista, era digamos como un abogado, un hombre de leyes, había estudiado derecho. En cambio, Bartolomé de las Casas era un sacerdote, ¿correcto? Un sacerdote. Bartolomé de Casas va a tener una postura favorable al indígena, mientras que Sepúlveda va a tener una posición, digamos, contraria al indígena. ¿En qué sentido? ¿Qué van a discutir ellos? La humanidad indígena y si la guerra es justa o no. Cuando dice si la guerra es justa, ¿ya? Se refiere a si la violencia usada contra el indígena se justifica o no se justifica. Entonces, Bartolomé va a decir que la violencia no se justifica justamente porque el indígena es igual de humano que el español. Por lo tanto, el español no tiene ningún derecho de atacarlo o digamos, maltratarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que, como tú sabes, hubo una especie de choque cultural, ¿no? O sea, llegan los españoles, encuentran una cultura muy distinta, costumbres muy distintas, y desde su perspectiva, pues los indígenas van a ser salvajes, ¿no? Entonces van a tratar de prohibir una serie de costumbres que ellos tenían, que consideraban que iban en contra de la razón y en contra de la civilización, ¿no? Entonces, por eso es que muchos van a considerar que si es necesario usar la violencia para que dejen sus costumbres salvajes, se tenía que hacer y punto, ¿no? Porque estaban ellos defendiendo la razón y la civilización. En cambio, Bartolomé de las Casas y muchos sacerdotes van a salir en defensa del indígena y van a decir, no, nuestra misión acá no es atacar o destruir a los indígenas, sino justamente evangelizarlos, ¿no? Enseñarles la palabra, pero nosotros no podemos convencerlos de que la verdadera religión es esta si es que los maltratamos. Tenemos que explicarles por qué lo que ellos hacen está mal o es incorrecto. Tenemos que enseñarles a través de la palabra, a través de la Biblia, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se esfuerzan muchos por aprender, ¿no? El quechua, el aymara y otros idiomas, acercarse a los indígenas y evangelizarlos. Entonces, la humanidad del indígena, ¿el indígena es igual de humano que el español o no? Bartolomé de las Casas va a decir que sí. La única diferencia entre el indígena y el español es que el indígena, para Bartolomé de las Casas y para los sacerdotes, está equivocado en cuanto a su religión. Es decir, conoce dioses falsos, idolatra, ¿no? A dioses falsos y no conoce, pero es por una cuestión de desconocimiento, ¿no? No conoce al verdadero Dios. Entonces, nuestra misión es enseñarles
¿no? Que este es el Dios verdadero. Entonces, para Bartolomé de las Casas hay una función pedagógica, ¿correcto? Es necesario acercarnos al indígena y explicarle. Y podemos hacer que entienda por qué, porque justamente es un ser humano como nosotros, es un ser racional. Acuérdate lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice, ¿qué es lo que diferencia al hombre del animal? Su razón. Por lo tanto, si el indígena es un ser racional, puede razonar, puede entender, puede comprender, puede aceptar nuestros argumentos. Si nosotros le explicamos por qué está equivocado, se va a dar cuenta de por qué está equivocado. Va a aceptar la verdad. Bartolomé va a decir justamente por eso que no es necesario maltratar al indígena para que viva como los españoles quieren. En cambio, Sepúlveda va a decir no, porque si ya le hemos explicado y siguen insistiendo en sus prácticas idólatras, incluso siguen haciendo cosas a nuestras espaldas, ¿no? Porque muchas veces ellos fingen que cumplen con las normas, pero escondidas siguen realizando sus prácticas heréticas, ¿no? Entonces, para los españoles, algunos españoles como Sepúlveda, sí se tenía que aplicar la violencia, ¿correcto? ¿Y por qué se tenía que aplicar la violencia? Justamente porque lo que mostraban estos indígenas, ¿no? Era que en el fondo no comprendían. Entonces, no eran seres realmente racionales. Eso es lo que dice Sepúlveda, ¿no? Y la prueba de que no son racionales es que realizan actos salvajes, ¿no? Esa es la explicación de Sepúlveda. Ahora, recuerda también que hay otro argumento aristotélico que es interesante. Aristóteles dice, hay hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. Y Sepúlveda justo se agarra de esa cita de Aristóteles que está en la Política, ¿no? En la obra, el libro La Política de Aristóteles. Y dice, pero Aristóteles lo dice, hay hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. Hay hombres que hacen pleno uso de su razón, los españoles, por lo tanto nosotros tenemos derecho a gobernarlos, en tanto que ellos no son hombres en todo el sentido de la palabra, ¿no? No son verdaderos hombres libres ellos, porque no usan su razón, ¿no? Entonces nosotros tenemos derecho a aplicar la violencia. En cambio, Bartolomé de las Casas va a decir, no, o sea, lo que plantea Aristóteles es una diferencia que no existe en este caso, porque en los indígenas sí muestran inteligencia. Y la prueba de que son seres humanos iguales que nosotros es que cuando hemos llegado hemos encontrado una civilización. Hemos encontrado salvajes, hemos encontrado gente con arquitectura, con caminos, con jerarquía social, con ejército, ¿no? Distinto al nuestro, sí, pero sí hay una organización. Es más, tienen una jerarquía, porque recuerda que en esa época se consideraba que, o sea, justificaba la monarquía justamente porque era como un espejo de la jerarquía divina. Así como hay un Dios, que es el rey universal, digamos, eso es como un modelo para nuestra organización política. Tiene que haber un rey, o sea, tiene que haber una cabeza, ¿no? Entonces, la monarquía se justificaba por ser espejo, digamos, de esa jerarquía religiosa, digamos, ¿no? Que se basaba en la idea de un gobernante que es Dios. Y Bartolomé de las Casas va a decir, y los indígenas también lo han entendido, porque ellos también tenían un rey. O sea, tenían una jerarquía que también era espejo de la jerarquía divina. Entonces, en ese sentido, no puede decirse que son irracionales, al contrario, ¿no? Entonces, para Bartolomé de las Casas no había una diferencia esencial. Y en ese sentido, es más, Bartolomé menciona algo que es bien interesante y que a veces no se discute mucho. La inteligencia del indígena se puede incluso ver en cómo algunos indígenas lograban aprender el español rápido. Y mira, Bartolomé y todos los sacerdotes eran muy conscientes de la dificultad de aprender un nuevo idioma, justamente porque ellos buscaban aprender, trataban de aprender los idiomas indígenas para evangelizar. Y él decía, mientras muchos españoles nos esforzamos por aprender las lenguas de estas personas, no podemos, vemos que los indígenas, algunos, en unas cuantas semanas ya están entendiendo e incluso ya se están comunicando en español. Por lo tanto, decir que son seres irracionales o que son salvajes es falso, ¿no? Es completamente falso. Correcto. Entonces, esa va a ser la discusión, ¿ya? Bien. Ahora, Nicole Bartolomé Herrera. Sí, luego vamos a hablar de Bartolomé Herrera y vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ya? Pero sí, hay mucho, mucho todavía de escolástico en Bartolomé Herrera porque él era un sacerdote.
¿sí? Bien, entonces, esta es la discusión principal. Ojo, ¿por qué se llama? Lo puedes encontrar también como disputa de Valladolid. No sé si has escuchado. La disputa, las casas Sepúlveda o disputa de Valladolid, ¿no? Porque se dio en la ciudad de Valladolid. Acá lo estoy poniendo en el chat, ¿ya? Valladolid en España. O sea, el debate no se dio acá. Pero ¿por qué se considera parte de la filosofía latinoamericana? Porque era un tema que nos concernía a nosotros. O sea, el problema, de fondo, era un problema que tenía que ver con la conquista o, quieras llamarlo, ¿no? Invasión de América, ¿no? Lo que estaban haciendo acá los españoles. Pero además es importante este debate, ¿sabes por qué? Porque no fue simplemente una discusión intelectual, sino tuvo consecuencias políticas, porque justamente el rey de España de ese momento se enteró de este debate. Para muchos, Bartolomé dio los mejores argumentos y por eso el rey lo llama a Bartolomé de las Casas para que le contara qué era lo que había visto Bartolomé en América. Y Bartolomé le contó los abusos que él había presenciado. Y el rey se sorprendió porque él no había autorizado ese tipo de actos, ¿no? Entonces, a raíz de todas las cosas que le comentó Bartolomé de las Casas, el rey de España comenzó a crear una serie de leyes para proteger al indígena de esos abusos. Entonces, tuvo ciertas consecuencias legales, ¿no? Que fueron importantes. Lamentablemente, como tú debes saber por historia, la historia del Perú, muchas veces se hacían reformas en España que no se cumplían, ¿no? En América. Entonces muchas de esas leyes no se llegaron a aplicar, pero sí hubo un intento, ¿no? de reformar el trato que se estaba dando a los indígenas, ¿no? de protegerlos legalmente del abuso que se estaba cometiendo por parte de algunos españoles, ¿no? Lo interesante de todo esto es que no hubo una sola posición. Muchas veces se critica la conquista española o la invasión española porque se cree que fue una masacre, ¿no? Cuando en realidad hubieron muchas resistencias, hubieron muchos sacerdotes que protegieron a los indígenas de los abusos que estaban cometiendo ciertos sectores, ¿no? Entonces es un tema que va a ser bien importante, porque es el único debate que hizo una o que se hizo dentro de un país colonizador o conquistador. Eh, en toda la historia. O sea, los holandeses jamás se cuestionaron si estaban haciendo bien o mal, los ingleses jamás dijeron, "Oh, estará bien matar a indígenas", nunca se cuestionaron eso, los alemanes, los daneses, tú sabes que han habido franceses, ¿no? Que han arrasado completamente con poblaciones indígenas y por eso tú vas a ciertos lugares que han sido conquistados por ingleses y no encuentras prácticamente indígenas, ¿no? Pero en el caso de la conquista española sí hubo resistencia y sí hubieron, ¿no? perspectivas distintas, ¿no? De alguna forma permitió pues que hubiera un exterminio, ¿no? de la cultura, ¿no? Y más bien hubo cierto mestizaje también, ¿no? Bueno, entonces, ese es el tema principal de este periodo que es el periodo escolástico, ¿ya? Pero mira, fíjate hasta cuándo va, más o menos, el siglo XVI al siglo XVIII. ¿Y por qué aparece una nueva etapa en el siglo XVIII, el periodo ilustrado, la ilustración? Recuerda que la ilustración es un movimiento intelectual, filosófico, que sobre todo se desarrolla en Francia, pero también en varios países, ¿no? Varios países europeos como Alemania, Inglaterra, Escocia. Por ejemplo, David Hume, ¿te acuerdas del empirista? Él es un escocés, ¿no? Él es considerado un ilustrado. Kant, que es alemán, también es ilustrado. Algunos consideran a Rousseau, aunque Rousseau está ahí, no es del todo ilustrado por varias características que tiene, pero sí tiene cierta afinidad, ¿no? Voltaire, ¿no? Hay un montón de personajes, ¿no? Sobre todo en Francia. Este pensamiento ilustrado enaltece la razón, ¿te acuerdas? Es un pensamiento que considera que todos los seres humanos somos seres racionales y que tanto usemos nuestra razón vamos a ser más libres, ¿no? Por lo tanto, el hombre no debería aceptar imposiciones de ningún tipo. Acuérdate que justamente la ilustración de alguna forma es el origen, ¿no? intelectual de la Revolución Francesa, ¿no? que justamente reclamaba qué cosa, libertad, igualdad, ¿no? Si todos somos seres racionales, entonces nadie es más que nadie. Por lo tanto, el hecho de yo haber nacido, por ejemplo, de una familia de campesinos, no significa que yo tengo que bajar la cabeza frente a una persona porque es hijo de nobles, ¿no? Si somos los dos seres racionales, entonces somos iguales, ¿correcto? Entonces la ilustración comienza a cuestionar
estos parámetros sociales que se habían establecido sobre todo durante la Edad Media, como por ejemplo el tema del derecho divino de los reyes, ¿no? Entonces, estas ideas ilustradas, ¿no? De la razón, de la ciencia, recuerda que los ilustrados también valoran mucho la ciencia, el trabajo empírico, la experimentación, la observación. Estas ideas ilustradas van a llegar también acá. Y van a llegar en el siglo XVIII, ¿sí? Y justamente van a ser las que de alguna manera van a propiciar la independencia política de América, porque justamente como se dio en Europa de cuestionar el poder establecido, acá también se va a cuestionar. Van a llegar a través de libros, las ideas ilustradas, van a llegar también a través de personas que se habían educado en Europa, criollos que habían viajado a Europa y traen esas ideas acá, a América, en distintos países, ¿ah? Incluso, por ejemplo, en Brasil, ¿no? O sea, no solamente me refiero a españoles, sino incluso, por ejemplo, portugueses, ¿no? O brasileños, o sea, gente criolla que había nacido en Brasil, de origen portugués, que iba a Portugal, iba a Europa, se educaba ahí y regresaba con ideas ilustradas. Las ideas ilustradas van a difundir por varios medios, libros, personajes que habían estudiado allá y van a aparecer distintos, ¿ya? Distintos personajes. Uno de los más importantes es Vizcardo y Guzmán. ¿Te acuerdas de la carta a los españoles americanos? ¿Te acuerdas? La famosa carta a los españoles americanos. ¿Quién la escribe? Vizcardo y Guzmán, ¿no? En esta carta da una serie de razones por las cuales era conveniente independizarse de España, ¿no? O sea, separarse completamente de la corona española. Otros representantes, he puesto acá, Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, que también va a ser muy importante, Toribio Rodríguez de Mendoza, etc. Hipólito Unanue es especialmente interesante, importante, ¿por qué? Porque Hipólito Unanue, ¿te acuerdas que en historia has visto esto de los separatistas, esa clasificación? Los reformistas y los separatistas, sí, correcto. Unanue era, ¿qué cosa? ¿Separatista o reformista? Reformista, correcto. Unanue era reformista. Él tenía una buena relación con el virrey de ese momento, que era Fernando de Abascal, porque en realidad Unanue era un intelectual médico, pero fíjate, no solamente era médico, era intelectual, escribía, le gustaba la investigación. Unanue recuerda que es considerado el padre de la medicina peruana, ¿ya? ¿Por qué es considerado el padre de la medicina peruana? Porque gracias a él se funda San Fernando, ¿sí? Algunos de ustedes postulaban medicina. San Fernando, lo que es actualmente San Fernando, ahí, ¿no? Donde está en Grau, se funda gracias a Hipólito Unanue. Por eso la casona es antigua, ¿no? Y se funda gracias a qué? O sea, tal como está ahora, porque Unanue solicita un permiso justamente al virrey para que le permita crear una sala de disecciones. O sea, no, habían algunos médicos que diseccionaban cadáveres, pero requerías un permiso muy especial y normalmente se hacía dentro de iglesias. Tú sabes que las disecciones no se podían hacer públicamente y no se podían hacer así de manera tan abierta por razones religiosas, ¿no? Porque significaba una especie de atentado contra el cuerpo, pues, ¿no? Una especie de profanación. Entonces eran muy restringidas. Unano se da cuenta de algo. Si nosotros queremos que la medicina progrese, si queremos combatir las enfermedades, si queremos combatir las epidemias, en esa época Lima tenía muchas epidemias, como un montón de ciudades. ¿Ah? ¿Por qué? Porque digamos, las condiciones de salubridad eran pues muy malas, ¿no? En Historia del Perú debes haber visto, ¿no? La gente lanzaba sus desechos a la calle por las ventanas, ¿no? Entonces eso propiciaba una serie de enfermedades. Y una nuez se va a dar cuenta de que para curar las enfermedades se requería obviamente un sistema más, digamos, de organización, ¿no? De la limpieza y todo esto, pero también para saber cómo combatir cuando una persona ya estaba enferma, se necesitaba saber cómo funcionaba la enfermedad dentro del cuerpo. Entonces, no bastaba simplemente con, em, digamos, ver al enfermo externamente, sino también poder ver cómo estaba el cuerpo del cadáver una vez que ya había muerto, ¿no? Poder investigar por dentro, ¿no? Cómo se había dado la enfermedad para saber mejor cómo curarla antes de que la persona muriera. Entonces, para Unano fue muy importante esta parte experimental, que es característica de la ilustración. O sea, la ilustración es una corriente racionalista,
porque enaltece la razón, sí, pero también le da mucha importancia a la investigación empírica. Y justamente una no es una prueba de eso, ¿no? Él consideraba que los estudiantes de medicina tenían que conocer de manera directa, empírica, el cuerpo y no solo de manera teórica. Él mismo, como estudiante de medicina, no conoció empíricamente el cuerpo humano porque en esa época no existían los estudios de anatomía a través de disecciones porque no existían disecciones. Entonces, gracias a él, la medicina peruana dio un salto. Y por eso es que San Fernando, por muchas décadas, ha sido considerada la mejor facultad de medicina de toda América, ¿no? Hasta que después ya, bueno, con la aparición de Harvard y otras universidades norteamericanas, ¿no? Ya se ha dado también un desarrollo en otros países, pero San Fernando ha sido pionera justamente por eso. Entonces, UNANO es importantísimo, ¿no? Importantísimo en este proceso también, ¿ya? Entonces, la ilustración recuerda básicamente lo que no te puedes olvidar. La ilustración es un momento, es una época, es un periodo donde se va a discutir la independencia política, ¿ya? ¿Podemos liberar, debemos liberarnos, nos conviene independizarnos de España o no? Van a aparecer muchos criollos, como Vizcarra y Guzmán y otros, Paquijano y Carrillo, que van a comenzar a considerar esa posibilidad, ¿no? De que es mejor, conviene más una separación. Ahora, recuerda que hay un evento que es importante en el periodo ilustrado que favorece la difusión de las ideas ilustradas. Aparte, te acuerdas del Mercurio peruano, ¿no? Eso lo debes saber por historia del Perú. Pero aparte de eso, pero aparte de eso, recuerda que en España se dan una serie de eventos, ¿ya? Sobre todo el motín de Esquilache, ¿te acuerdas? Que lo propicia es que España expulse de todos sus territorios eh, a los jesuitas, ¿te acuerdas? Expulsa a los jesuitas de todos sus territorios. Los jesuitas se comienzan a ver con sospecha, ¿no? O sea, comienzan a sospechar de que pueden ir en contra de la corona, entonces los expulsan. ¿Y por qué es importante la expulsión de los jesuitas? Los jesuitas son una orden religiosa católica, ¿no? Porque los jesuitas eran los maestros, eran los directores de colegios, eran escolásticos, tenían un pensamiento escolástico, y al reemplazarlos, o sea, al expulsarlos, quienes los reemplazan son personas con ideas ilustradas. Muchos sacerdotes con ideas ilustradas también entran a la enseñanza y por eso es que se hace más fácil difundir estas ideas. Y eso de alguna manera favorece también la independencia, ¿no? Entonces, fíjate, acá llegamos a 1830, es decir, todo el periodo, mira, de la emancipación hasta que se logran ciertas independencias. Por ejemplo, la independencia de Perú, la independencia de Argentina, la independencia de Chile, la independencia de Colombia, ¿no? Comienzan a darse todas las independencias. Y acá, fíjate, ya estamos en el periodo posterior, digamos, a la independencia. Ahora te pregunto, estas primeras décadas, piensa, 1830, 40, 50, 60, ¿cómo se le llama en historia del Perú? Las primeras décadas del Perú ya como república, ya somos un país republicano, ya nos independizamos de España. A pesar de eso, tú sabes, por historia, que hubieron intentos de regreso de los españoles, ¿te acuerdas? El combate de 2 de mayo, hay algunos que no se encuentran contentos de que los españoles se hayan ido. Y por eso es que se va a dar una disputa, ¿te acuerdas? Va a dar una disputa entre aquellos que quieren que regresen los españoles, que son los conservadores, y aquellos que dicen que hay que luchar por mantenernos independientes y libres, ¿correcto? Entonces, a pesar de que ya habíamos logrado la independencia, todavía había una tensión, todavía algunos van a considerar que el sistema político, el régimen político, el tipo de gobierno que nos convendría no sería completamente republicano, sino que debería buscar una monarquía. ¿Te acuerdas la discusión entre Bolívar y San Martín? ¿Te acuerdas? Entonces, sigue siendo un periodo político. Entonces, ¿la ilustración es un periodo político? Sí, porque acá se comienzan a debatir la necesidad de independizarnos de España. Y el periodo romántico también es político, porque si bien ya logramos nuestra independencia, todavía la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro? ¿Nos conviene ser una república? Por ejemplo, no sé si tú has visto,
En los últimos años hay muchos que justamente debaten esto, ¿no? Muchos dicen, ¿realmente estábamos listos para hacer una república? Quizás nos hubiera ido mejor si le hubiéramos hecho caso a San Martín, ¿no? Si hubiéramos sido una especie de monarquía constitucional, hubiéramos traído a algún europeo, ¿no? Para que nos gobierne, porque, claro, en la forma somos libres, pero si tú ves la gente que nos gobierna, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿No? Pareciera que la república no funciona muy bien, ¿no? O sea, tenemos congresistas ya, pero ¿para quiénes trabajan los congresistas? Nosotros los elegimos, pero ¿realmente cumplen su función? Los presidentes, ¿no? ¿Realmente gobiernan para el pueblo, gobiernan para la mayoría, o gobiernan por el bien común, o gobiernan para sus intereses personales? Entonces, por eso es que actualmente hay mucho debate acerca de esto, ¿no? Si nos convenía ser una república o si nos convenía independizarnos tan rápido, tan pronto, ¿no? Quizás no estábamos todavía listos. Justamente un poco eso es el problema que se va a debatir. ¿Qué nos depara ahora el futuro? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Realmente nos conviene ser una república o deberíamos ser una monarquía? Ahí está justo la disputa entre conservadores y liberales. Los conservadores van a decir que deberíamos regresar al dominio de España, que España es la que está realmente lista y preparada para gobernar. Y acá está justamente Bartolomé Herrera, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Bartolomé Herrera, que es el máximo representante de los conservadores. Bartolomé Herrera era un sacerdote, era digamos, el director del Convictorio de San Carlos, que era el principal centro de enseñanza, ¿no? De enseñanza, digamos, escolar, ¿no? Algo así, una especie de colegio. Ahora, Bartolomé Herrera era un sacerdote y él tiene una visión providencialista. ¿Qué significa el providencialismo? Ojo que un par de veces han preguntado acerca del providencialismo de esta etapa. Lo voy a poner en el chat. Bartolomé Herrera. ¿Qué significa el providencialismo? Claro, la idea del providencialismo es que hay una providencia. ¿Qué es la providencia? Hay como un plan divino, ¿ya? Por ejemplo, si yo te dijera, eh, voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien simple, ya para que se entienda. Imagínate que ingresas a San Marcos y tu mamá te dice, hijito, yo sabía que ibas a ingresar. Dios tenía esto listo para ti. Dios ya te había destinado a estar en San Marcos. Esta idea de que Dios tiene un plan, pero un plan, ojo, para todos, para todo. O sea, no solamente para una persona, sino un plan, ¿no? Como un destino, por decirlo así, pero un destino que proviene de Dios, ¿correcto? Entonces, fíjate, con esta idea, los que eran afines a los españoles, como Bartolomé Herrera, decían lo siguiente: Dios ha querido que España llegue a estas tierras. Si España llegó, conquistó América, fue porque Dios lo quiso así. Ya estaba en los planes de Dios, porque si los españoles llegaban acá a América, su palabra no hubiera podido ser difundida y conocida por los indígenas de estas tierras. Entonces, parte del plan divino ha sido que llegue a España. Ahora, nosotros, al expulsar a los españoles, hemos ido en contra del plan divino. Y justamente el castigo divino ha sido que nos vaya mal. Porque recuerda, ¿cómo son esas primeras décadas del Perú republicano, ya libre? ¿Son décadas de prosperidad? ¿Son décadas de tranquilidad, de paz, de orden? No, ¿correcto? ¿Te acuerdas cómo se llama este periodo? 1830, 40, 50, 60 en el Perú. El primer militarismo, ¿te acuerdas? Donde hay luchas entre caudillos militares, ¿te acuerdas? Donde hay caos, hay anarquía, no se sabe, hay inestabilidad, no se sabe quién gobierna, quién es el presidente. A veces los presidentes duran horas, ¿no? O días, o semanas. Un poco como lo que estamos viviendo, ¿no? Que llega un presidente, después lo vacan, luego llega otro, después no sabes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Al final el segundo vicepresidente termina siendo el presidente o el presidente del Congreso, o sea, un caos completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Bartolomé Herrera? Eso es la consecuencia de ir en contra de los designios divinos. Ahí está, pues, ¿no? Nosotros, ¿eso qué demuestra? Que nosotros no estamos preparados para gobernarnos. No estamos preparados para eso. ¿Correcto? Entonces, Bartolomé Herrera
va a ser uno de los que va a defender el regreso de los españoles. Por eso es conservador. Mientras que los liberales, como Benito Lazo, van a decir no. Nos ha costado mucho independizarnos. No ha sido fácil. Y a pesar de que, claro, es obvio que vamos a tener problemas porque estamos construyendo un nuevo país, ¿no? Tenemos que intentarlo, tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. El hecho de que hayan dificultades no significa que debamos renunciar a nuestra libertad. Correcto. Entonces, Benito Lazo, recuerda, es el principal representante de los liberales y se llaman liberales justamente porque defienden la libertad, la independencia de España. ¿Correcto? Y se llama romanticismo, ¿por qué? Porque recuerda que el término romántico hace referencia sobre todo a la defensa de la libertad, ¿no? ¿Te acuerdas que los románticos hablan mucho de la libertad, ¿no? Entonces, romántico les llama a los liberales, ¿correcto? Bien, ya. Entonces recuerda, el periodo romántico es un periodo político, un periodo de tensiones políticas donde lo que se trata es la forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno nos conviene? Debemos seguir una forma republicana, los liberales, o una monarquía, los conservadores. ¿Correcto? Luego del periodo romántico, fíjate, entramos al positivismo. Y el positivismo, fíjate cuándo comienza, en 1880 aproximadamente. En esta fecha, más o menos, ¿qué estaba pasando en tu querido Perú? ¿Qué estaba pasando en 1880? ¿Te acuerdas? Estábamos ya en la guerra con Chile, exacto, la guerra del Pacífico. Estábamos ya en la guerra con Chile y todo este periodo va a ser un periodo, pues, triste, ¿no? Sobre todo cuando llegan los chilenos, toman parte de Perú, llegan hasta Lima. Va a ser una época bastante oscura, ¿no? De bastante pesimismo y de bastante crítica también. El máximo crítico de este periodo, ¿no? Es González Prada, como tú debes saber. Seguramente ustedes recordarán, a veces en los colegios les hacen leer el famoso discurso en el Politeama, ¿se acuerdan? Que no lo pronuncia González Prada, el discurso lo escribe él, pero lo pronuncia un joven, ¿no? Un escolar. Y este discurso, lo que González Prada básicamente denuncia son tres cosas, diría yo. Uno, la falta de unidad nacional. No sé si te acuerdas que González Prada dice, mientras los chilenos decían por Chile, los peruanos no decían por el Perú en la guerra, sino que cada uno sacaba el nombre de su líder, ¿no? Sacaba el nombre de su caudillo. Y ese es el problema del Perú, que siempre hemos sido caudillistas, siempre estamos buscando el líder al que seguir. No, por eso incluso en las elecciones no votamos por programas, por ideas, porque la mayoría de gente, ¿por qué vota? Por nombre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, yo voy a votar por Porky, ¿no? O Keiko Corazón, o no sé, Castillo, qué sé yo. La mayoría vota por nombres. ¿No? El que me cae mejor, el que es más guapo, ahora dicen mi presi GI. O sea, la gente se fija en la cara, ¿no? En cómo se viste, si come chicharrón, no come chicharrón, si se pone pollera, no se pone pollera. No. Ese es el problema, pues, que votamos por nombres. La mayoría de gente vota por nombres, por caras, ¿no? Y no por ideas, ¿no? Entonces, ese es el problema. El Perú siempre ha tenido ese problema y González Prada es uno de los primeros en darse cuenta de eso, en decir así claramente, ¿no? El Perú no es unido, el Perú cada uno escoge su cara favorita, ¿no? Escoge su líder favorito. Ese fue uno de los grandes problemas de la guerra, que la gente no luchaba verdaderamente por el Perú. Y estaba, es más, odiaba más al otro peruano porque no era de su bando que al chileno, ¿no? Entonces, al final, los desunidos nos vencieron más fácil. Segundo problema, que también es importante, la ineficiencia de la clase política. Una clase política corrupta que tenemos hasta ahora, pero no solamente corrupta, sino ignorante, incapaz, ¿no? La gente, los políticos no saben gobernar, pero no solamente no saben gobernar, sino que están pensando solamente en su interés particular. No es gente preparada. No es gente que realmente ame al país, ¿no? ¿Te acuerdas de esta famosa frase?
no sé si se acordarán algunos, que justo aparece en el discurso en el Politeama, que dice, el Perú es como un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. ¿Has escuchado esa frase? El Perú es como un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. O sea, todo está podrido. No hay nada que se salve. ¿Te acuerdas? Para él nada se salva. Todo está mal. Ahora, justamente por eso, dice González Prada, la única esperanza está en la juventud. ¿Te acuerdas que dice eso? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Porque creer que las generaciones, pues, que ya han tenido su oportunidad, van a hacer algo, es ingenuo. La gente que ya es mayor, que ya ha gobernado, que ya ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho, ya no lo va a hacer. O sea, ya no hay forma de reparar lo que está mal desde el inicio, ¿no? Entonces hay que volcar la esperanza en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Sí? Pero, ojo, las nuevas generaciones tienen que recibir una educación que les permita ser esa generación que arregle las cosas. Porque el hecho de ser joven, claro, es una ventaja, pero no es automáticamente lo que te va a llevar a ser mejor. No, el hecho de ser joven es una ventaja en la medida en que tú tienes la oportunidad, tienes el tiempo a tu favor, el tiempo para educarte. Justamente ese es otro de los puntos que va a dar González Prada, la educación. Necesitamos reformar la educación en el Perú. No tenemos una buena educación, ni en el colegio ni en la universidad. Y justamente por eso, no sé si sabes, una vez preguntaron justo algo relacionado con eso en un examen de admisión. González Prada nunca fue a la universidad. Y no porque no pudiera ingresar, sino porque no le interesaba. González Prada decía, lo que me enseñan en la universidad, yo lo puedo aprender en mi casa. Lo mismo que me dicen en la universidad, yo me compro unos cuantos libros en mi biblioteca, en mi casa, tranquilo, lo estudio y lo aprendo. Fue un autodidacta. Mira, González Prada es un gran escritor, ¿eh? Tú debes saber, ¿no? En literatura deben haber visto Páginas Libres, ¿no? Era poeta, era escritor, era periodista, era un intelectual. Y todo lo aprendió por su cuenta. Todo lo aprendió por su cuenta, porque él consideraba que no era necesario ir a la universidad para aprender eso. Y por eso es que él cree que es necesario que se reforme la educación en el colegio y en la universidad, pero con un enfoque más científico. No porque las letras estén mal, sino porque no es suficiente. Para organizar un país también se necesita conocer de ciencia, se necesita desarrollar ingeniería, se necesita justamente ¿para qué? Para que haya un desarrollo tecnológico. Otra de las razones por las cuales perdimos la guerra con Chile, ¿cuál fue? Que no estábamos preparados militarmente, tecnológicamente. Nuestras armas, nuestros buques estaban pues destartalados, ¿no? En comparación con lo que tenían los chilenos, aunque, bueno, como ustedes saben, Chile también tuvo el apoyo de Inglaterra, ¿no? Tuvo mucho apoyo de Inglaterra. En el aspecto táctico, militar, ¿no? Tecnológico, nos sacaron ventaja. Entonces, para González Prada, si queríamos evitar que eso nos volviera a pasar, era indispensable justamente desarrollar tecnología y la tecnología sí o sí se desarrolla con ciencia. Por eso es que es positivista, pues. Él considera que solamente la ciencia va a permitir el progreso del país. Por lo tanto, ¿qué tipo de educación sobre todo se debe promover o inculcar en los colegios, en las universidades? Una educación científica y tecnológica. Es la única manera. Y vamos a dejar de lado todas estas cuestiones que limitan nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo científico. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que más obstaculiza el desarrollo para González Prada es la teología. Pero ojo, una religión, una teología que, mira, González Prada no es tan crítico de la religión, digamos, del cristianismo, del mensaje de Cristo. Él es crítico sobre todo de esa religión hipócrita, de esa religión supersticiosa. O sea, del que va a la procesión para pedirle a Dios que le haga un milagro y después en su vida, en su día a día, es una persona que no sigue los principios cristianos. Eso sobre todo es lo que critica González Prada. La gente que cree que, no sé, pues si se le cae su detente, va a tener mala suerte, ¿no? Que lleva todo por ese lado mágico, ¿no? Supersticioso, pero que no vive realmente.
de acuerdo con principios, ¿no? Eso es lo que critica sobre todo él, ¿eh? Entonces, para González Prada, ese pensamiento mágico, de alguna manera, retrasa el desarrollo del país. Eso es lo que critica él, ¿sí? Exacto, que el pensamiento no sea racional, es lo que más critica. Eso es lo que más critica él, ¿ya? Que nos estemos fijando en estatuillas, que nos estemos fijando en el rito, no en el mensaje. Eso es lo que más critica él, correcto. Entonces, González Prada va a ser el máximo representante del positivismo en el Perú. Van a haber otros, te he puesto ahí por si acaso Jorge Polar, Javier Prado Ugarteche, correcto. Y el positivismo además ten en cuenta que es una corriente que va a tener mucha influencia en varios países latinoamericanos, sobre todo en Brasil. Y por eso es que en la bandera de Brasil ves orden y progreso, ¿no? Orden y progreso, porque en Brasil va a haber una corriente positivista muy fuerte. Es más, los fundadores del Brasil moderno son positivistas, ¿sí? A ver, Keren dice, entonces la educación de la que él habla no es necesariamente la que los dan los centros educativos, sino las propias. No, o sea, González Prada fue un autodidacta, ¿no? No fue a la universidad, porque consideraba que él no iba a aprender algo nuevo, pero eso no significaba que no creyera que debía haber una reforma. Él de alguna forma propone una reforma de la educación en un sentido más científico, ¿no? El problema de la educación en el Perú es que era una educación muy religiosa, muy teológica, que no daba importancia al desarrollo de la ciencia, conocimiento científico. Pero él creía que sí debía haber una reforma de la educación justamente para permitir que la juventud alcanzara los conocimientos necesarios para ser los nuevos líderes, ¿no? Sí. Gabriel, ¿se podría ingresar siendo autodidacta? Sí, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. ¿Ah? Sí se puede. Ahora más, ¿ah? Porque ahora hay un montón de recursos por internet para estudiar, para practicar. No es fácil, pero sí es posible, ¿ah? Esto de ingresar siendo autodidacta. También depende de la base que tengas. También depende mucho de la base que tengas. Yo ingresé casi siendo autodidacta, ¿no? Porque estuve en un ciclo, pero cuando estaba en el colegio, un ciclo semestral en una academia y un veranito, en cuarto de secundaria, no, entre cuarto y quinto. Y de ahí me preparé sola, ¿no? Claro, depende de la carrera también, ¿no? El puntaje que necesites, pero sí se... Yo estudié en colegio nacional, ¿ah? En secundaria. En primaria sí estuve en colegios particulares, pero secundaria estuve en colegio nacional. Así que no es imposible, pero sí depende mucho de la base que tengas, de lo que tú leas por tu cuenta también. Yo sí leía por mi cuenta. En secundaria leía por mi cuenta, ¿no? Eso me ayudó bastante. Sí, sí se puede. Ahora, sobre todo, como les digo, porque hay YouTube, hay videos, hay material en internet. Sí se puede. Sí se puede si son más disciplinados. Lo que pasa es que ahora la ventaja que tienen muchos de ustedes es el problema de las redes sociales. No sé si se han dado cuenta. Imagino que algunos se han dado cuenta, ¿no? Que distrae mucho. O puedes encontrar tantas cosas que te distraen, ¿no? De tu objetivo. Entonces tienes que tratar de ser disciplinado, ponerte un horario, ¿no? Para que no te distraigas, porque aunque no te des cuenta, te quita tiempo, ¿no? Tú dices, un par de videos nomás y al final perdiste 1 hora o 2 horas, que son 2 horas valiosas para tu preparación. Entonces sí hay que tratar de enfocarte, ¿no? De no distraerte mucho. Es difícil, yo sé que es difícil, pero tienen que tratar de hacerlo, ¿no? Sí, lo mejor en realidad sería eliminar todas sus redes sociales. Sí, es lo mejor, ¿no? Si el celular te distrae mucho, agarra tu celular y mételo, no sé, pues compra 5 cajas y mételos así. A veces las cajas que son chiquitas y otras más grandes y otras más grandes, sí. Así lo vas escondiendo uno y lo pones ahí en tu repostero de tu cocina arriba, ahí. Ya. Y cuando quieras ir a revisar el celular, ya sabes todo lo que vas a tener que hacer y te da flojera y ya no vas a ir a revisar. Ya, usa alguna estrategia, pero la cuestión es que poco a poco te acostumbres pues a evitar, ¿no? Distracciones. Ya, ya. A veces hay que tomar medidas radicales, pues chicos, ¿no? O lanza tu celular, ¿no? Lanza tu celular al mar, no sé, para que te olvides, ¿ya?
A ver, a, a ver, ya. Vamos a continuar. Entonces, ya, estamos 1880 ya. Esto hasta el siglo XX, ¿ya? Y a inicios, mira, a inicios del siglo XX, o sea, obviamente esto es hasta 1890 y tantos, ¿no? Y a inicios del siglo XX, estamos hablando de 1910 más o menos, 1910, va a aparecer otra corriente, que por cierto han preguntado de esto, justo creo que en el último examen viene una pregunta sobre el espiritualismo, ¿ya? El espiritualismo es una corriente europea, es una corriente que nace en Europa y fue fundada por Bergson. Bergson es un filósofo francés, ¿correcto? Esta corriente llega al Perú, igual que las otras corrientes, ¿no? El positivismo, ¿te acuerdas que fue fundado por Comte? ¿Te acuerdas? ¿Sí? El espiritualismo va a llegar al Perú también. Pero fíjate, el espiritualismo es una corriente que reacciona contra el positivismo. ¿Ya? Es una corriente reactiva, o sea, es una corriente de respuesta crítica contra el positivismo. ¿Por qué? Porque el espiritualismo, a ver, va a detectar un problema en el positivismo. El problema del positivismo, va a decir Barzón y los espiritualistas en general, es que el positivismo es materialista. ¿Cómo que materialista, profesora? No entiendo. Por esto, mira, ¿qué te dice González Prada? Si queremos desarrollar el país, tenemos que promover la ciencia y el progreso. Si queremos que el país se desarrolle y sea mejor, tenemos que promover la ciencia, ¿correcto? La tecnología. Si queremos un país desarrollado, ordenado, solidario. Acuérdate de Comte, Comte es padre de la sociología. Él cree que así como la física tiene sus leyes, la sociedad también tiene sus leyes. Si el gobernante conoce las leyes de la sociedad, va a poder organizar la sociedad. Acuérdate de la batalla de Brasil, orden y progreso. O sea, los positivistas, en pocas palabras, creen que la ciencia lo puede resolver todo. Tanto los problemas digamos, físicos, por ejemplo, puede la ciencia permitir que yo viva más tiempo, los conocimientos científicos pueden ayudar a que yo viva mejor, a que tenga mm, menos necesidad de hacer esfuerzo físico porque desarrolla tecnología, pero no solamente eso, sino que también puede organizar la sociedad mejor para que podamos llevar una mejor convivencia. Entonces, de alguna forma, González Prada creía que la ciencia también iba a ayudar a resolver el problema de la corrupción, porque vamos a poder organizar mejor la ciudad, la sociedad. O sea, los políticos, bien formados políticos con una base científica, tecnológica, iban a ser más capaces, iban a ser mejores políticos. Pero los espiritualistas van a decir, pero ahí hay un problema, porque tú crees, o sea, lo que me estás diciendo es que la ciencia es la panacea. ¿Sabes lo que es panacea, no? O sea, es el remedio para todo. ¿La ciencia realmente puede resolverlo todo? ¿Es la solución para todos los problemas? Y los espiritualistas van a decir no. O sea, la ciencia es importante, ¿ah? Ojo, los espiritualistas no es que digan, ah, la ciencia no importa. No, sí es importante, pero hay problemas que no son económicos, que no tienen una raíz material. La corrupción es un problema material. La corrupción es un problema moral. Porque si fuera un tema material nada más, entonces en los países ricos no habría corrupción, porque todos tendrían lo suficiente, pues. Pero a ver, yo te pregunto, el hombre, el hombre es un ser libre, ¿sí o no? Entonces, el hombre muchas veces, si no se siente satisfecho, va a buscar más, ¿sí o no? Porque si una persona tuviera todas sus necesidades satisfechas en teoría, si fuera tan fácil, entonces un rico no querría tener más plata, ¿sí o no? Un rico no sería corrupto. Pero en la realidad eso pasa, no. ¿Por qué? Porque somos seres libres, pues. Nosotros elegimos. Podemos tener millones, pero queremos tener más millones. Ah, entonces podemos quizás hacer cosas incorrectas, ¿no? Evadir impuestos, hacer tratos corruptos con el gobierno para beneficiarnos más, ¿no? Entonces, la ciencia no resuelve todo. Hay problemas que son problemas morales. Por lo tanto, creer que la ciencia resuelve todo
¿Sabes cómo se le llama eso? Reduccionismo cientificista. Reduccionismo cientificista, ojo, esto ha venido en examen de admisión. Hace como, si no me equivoco, unos 3 4 años vino esto. ¿Qué significa reduccionismo? Ya lo estoy poniendo en el chat, ¿ah? Cientificista, ¿ya? Lo voy a explicar así, lo estoy poniendo así de manera resumida, ¿ya? Viene a ser como reducir todo a la ciencia. O sea, pensar que la ciencia resuelve todos los problemas. Creer que la ciencia lo soluciona todo, ¿correcto? Es la solución a todo. Entonces, claro, el problema del positivismo es que ve al hombre como un ente material. Ya, basta con la materia. O sea, si está satisfecho materialmente, no va a necesitar nada más. Por eso te decía que era materialista. En cambio, Deustois y Riverson, que es el fundador, va a decir, no, el hombre es, ¿te acuerdas este dualismo antropológico? ¿Te acuerdas el dualismo antropológico de Sócrates, Platón? El hombre es cuerpo, pero también ¿qué cosa es? Alma. ¿Te acuerdas? El hombre es cuerpo, pero también es espíritu. Entonces, yo puedo satisfacer mis necesidades materiales, correcto, pero ¿eso es suficiente para vivir bien? ¿Satisfacer mis necesidades materiales será lo único que importa? Ellos van a decir, no, el hombre también es un ser libre, por lo tanto, el hombre también decide. El hombre puede ser mejor o peor en función de sus decisiones. El hombre no solamente necesita satisfacer sus necesidades materiales, corporales, físicas. Entonces, el hombre, fíjate, tiene espíritu y por lo tanto tiene libertad. Y justamente ese es el problema, pensar que un buen gobernante solamente necesita tener una buena educación en un sentido técnico, científico, es falso. Necesita también otro tipo de formación. Necesita una formación y ojo, para ellos es más importante una formación del espíritu. Y la formación del espíritu solamente se da a través de las humanidades. Es decir, a través del, ojo, no solamente literatura, historia, filosofía, sino también a través del arte, de la música. Una formación integral, pero una formación sobre todo espiritual que le brinde valores éticos que le permitan ser un gobernante bueno. No solamente un gobernante que sabe cosas de ciencia, que no, sino también un gobernante con sólidos valores, que sea un buen líder y que no esté pensando solamente en su beneficio. Te pongo un ejemplo para que me entiendas mejor, ¿ya? No sé si era elitista, sí, era elitista, pero ojo, hay que tener cuidado con algo. Eso no era elitista en el sentido que decía, ay, hay que darle esta educación solamente a los hijos de la élite, a los hijos de los aristócratas. No, para Deustois, o sea, es elitista en el sentido de que la educación humanística debe ser para un grupo, para los que se van a convertir en los futuros líderes del país. Pero no es que vamos a dar esa educación solo a los hijos de los que tienen más recursos, sino que al contrario, hay que ver a los niños, en todos, quiénes son los que tienen las cualidades para convertirse en estos líderes, sea de la clase social que sea. O sea, hay que saber identificar a esos niños que ya tienen por naturaleza esa predisposición de libertad, de ser líderes natos, para darles esa educación. Ahora, mira, te voy a comentar algo para que entiendas un poco el pensamiento de Deus. No sé si tú viste la noticia, el caso de un congresista que sigue actualmente en el Congreso. Eso pasó hace como 6 meses, si no me equivoco. No recuerdo el nombre ahorita, ¿ya? Su cara sí me acuerdo. Es un señor así medio gordito, ¿ya? Un congresista de Fuerza Popular, si no me equivoco. Ya. Este señor ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. Es biólogo. Ha estudiado en Harvard. Ha estudiado en Stanford, creo también, ha hecho una maestría y toda la cosa, ¿ya? Mira, si tú ves su currículum, tú dices, genial, ese tipo de gente es la que necesitamos en el país, gente con educación, con maestría, que hable 5 idiomas, una persona que tiene todos los cartones, ¿ah? Pero ¿qué cosa dijo? No sé si te acuerdas, biólogo. Dijo, las mujeres por naturaleza no están dadas para la ciencia,
¿correcto? Eso dijo. Y por eso es que no se le debería dar ninguna preferencia a la mujer en algún tipo de concurso o beca ni nada. Eso dijo. Entonces, no recuerdo el nombre, voy a buscarles, ¿ya? La próxima semana le voy a tratar de buscarlo para darles el nombre. Pero bueno, la cuestión es que dijo eso. Ahora, fíjate, un hombre de ciencia. Entonces, ¿la ciencia necesariamente te hace un buen gobernante? No. Estudiar en la universidad, tener una maestría, hablar tres idiomas, es suficiente, o sea, capacitado en teoría eres, pero ¿necesariamente eso garantiza que seas un buen líder? No. Entonces, por eso yo a veces les digo, y esta es una opinión personal, pero cuando yo he visto este tipo en redes, ¿ah? Cada vez que veo en redes ese tipo de comentarios, yo meto mi cuchara. Cuando la gente dice, para que sean congresistas tenemos que pedir que tengan maestría, doctorado, que hablen 5 idiomas, porque solamente la gente más capacitada debe gobernar. Falso. Que tú estés capacitado con cartones no garantiza que vayas a ser un buen líder, no garantiza que vayas a ser un buen congresista, un buen presidente. Sería lo ideal, pero no es garantía. Ese es el problema. Entonces, pedir eso como un requisito, pensando que así vamos a garantizar buenos gobernantes, no, porque una persona, por ejemplo, Kuczynski era economista, tenía contactos, sabía hablar 3 idiomas, 4 idiomas, ¿y eso lo hizo un buen presidente? No. Entonces, no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Acuña tiene doctorado, ¿no? Tiene grado de doctor. Obviamente, me he dicho, ¿no? Pero bueno, tiene grado de doctor. Entonces, si pedimos ese tipo de requisitos creyendo que con eso es suficiente para ser un buen líder, estamos cometiendo un error grave, ¿no? Entonces, un poco a eso se refiere Alejandro Deustua, ¿no? O sea, la capacitación científica técnica no es suficiente para ser un buen líder. Deberíamos garantizar justamente con una educación desde pequeños, porque no te vas a volver una buena persona a los 40 años, pues, ni a los 30 años. Necesitas una buena educación desde pequeño para que seas una persona que tenga valores, ¿no? Y que sea un buen líder. Solamente así se puede llegar a ser un buen líder, ¿no? Eso es lo que plantea Deustua. Correcto. Otros representantes del espiritualismo peruano son Mariano Iberico y Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Bien, vamos ahora a la filosofía social, para ya ir cerrando y tener tiempo, ¿ya? Para hacer nuestras preguntas, para resolver nuestras preguntas. La filosofía social, fíjate, se refiere a una serie de debates que se van a dar acerca de cuestiones sociales, básicamente políticas, en el siglo XX. Hay, digamos, para ordenarnos, hay como dos periodos, ¿ya? 1920, fines de 1920, o sea, los años 20, 1928 a 1950 más o menos, ¿ya? 1928, ¿qué pasa? Se funda el Partido Socialista Peruano, que actualmente todavía existe y que se llama Partido Comunista Peruano, SP, pero se funda como Partido Socialista y funda Mariátegui. Mariátegui es uno de los intelectuales más importantes que ha tenido el Perú, como tú debes saber. Y ese periodo también va a ser importante porque poco después va a aparecer el APRA. ¿Te acuerdas? El APRA, que se funda en México, en la Ciudad de México, por varios líderes latinoamericanos y el representante peruano en esa reunión es Aya de la Torre. Esos van a ser los dos intelectuales más importantes de ese periodo. O sea, entre 1928, 1950, 60, esos son los dos líderes políticos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia más importante? Bueno, ella de la Torre no creía en una revolución socialista. Básicamente por una, o sea, sí creía en la revolución, ¿ah? Es más, el término APRA, ¿no? La R hace referencia a una revolución, ¿sí? Una revolución, revolución americana, pero no una revolución socialista. ¿Por qué? Porque Aya de la Torre no era marxista y porque Aya de la Torre creía que los cambios que requerían los países latinoamericanos no eran cambios que iban a provenir de una revolución de la clase pobre o de las clases más oprimidas, por dos razones fundamentales. Porque las clases pobres, uno, no tienen la educación suficiente para liderar un proceso revolucionario,
no están capacitados intelectualmente, y otro porque tampoco tienen las condiciones materiales. Es un poco, por ejemplo, lo que ustedes ven ahora con las protestas, ¿no? Si tú tienes que vivir del día a día, es bien difícil que puedas hacer una protesta de 10 días consecutivos. ¿Qué comes? Es difícil. Entonces, para Aya de la Torre, la revolución tenía que provenir de la clase media, porque era la clase media la que no tenía urgencias económicas y la clase media era la que mejor se podía formar o la que estaba más formada intelectualmente, porque era la clase media la que accedía a la universidad, ¿no? Justamente por eso es que Aya de la Torre siempre sacó o trató de sacar líderes de las universidades, ¿no? Por ejemplo, Alan García, este, Mulder, ¿no? Del Castillo y toda la gente que fue la cúpula prista, son gente que forman desde la universidad. Y por eso es que siempre habían células apristas en las distintas universidades. San Marcos tenía su célula aprista, la Villarreal tenía, la Villarreal siempre estuvo muy relacionada con el APRA, ¿no? Entonces trataban de sacar gente de ahí, ¿no? De las universidades, porque creían que los cambios iban a venir de esos sectores, ¿no? De los sectores de la clase media. ¿Correcto? En cambio, Piatei sí tenía un pensamiento marxista, aunque no era completamente ortodoxo. O sea, no era tan pegado a la letra. ¿En qué sentido? Mira, a pesar que Mariátegui sí creía que debía venir la revolución de las clases bajas, había una cuestión importante. Él se da cuenta, y por eso dice, el marxismo no debe ser calco ni copia, es decir, no debemos tratar de implementar el marxismo como si fuera pues una receta exacta que tenemos que seguir nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra realidad no es igual a la realidad europea. La realidad que analizó Marx no es igual a nuestra realidad. La realidad que analiza Marx es la realidad de una Europa industrializada. O sea, Inglaterra, Alemania, que son los países de los que él habla, ¿no? Los países capitalistas, ¿no? Son países de revoluciones industriales. Pues, ¿te acuerdas la primera y la segunda revolución industrial? Son países industrializados, donde hay masas obreras. Acá no hay masas obreras. En la época de Mariátegui había obreros, habían algunas fábricas, sí, pero eran poquísimos. O sea, en relación con toda la población eran pocos. Acá no tenemos un sistema capitalista, acá tenemos un sistema feudal. Nuestro, Nuestra economía se basa en la posesión de la tierra, ¿no? O sea, hay grandes hacendados que son los que poseen la tierra y mantienen sometidos a los indígenas casi como siervos, ¿no? Entonces, en la transformación, la revolución tiene que venir de ahí, de esos indígenas que han sido sometidos durante siglos y que siguen siendo sometidos ahora por una élite criolla, una élite de hacendados blancos. Y además ahí viene otro problema, el problema justamente que no tenía Marx en Europa, y es que acá en el Perú hay no solamente una diferencia económica, hay una diferencia racial. Se ha mantenido sometida a la población indígena como inferior y por eso se le han impedido realizar una serie de actividades, ¿no? O sea, los indígenas no tienen prácticamente educación, están marginados de la sociedad, no han tenido derecho al voto, ¿no? Y es la mayor parte de la población. O sea, no es un 10%, un 15%, es el 70% de la población, 80% de la población a la que se le mantiene marginada de la política, de la sociedad. Muchos son analfabetos. Entonces, María Tellez se da cuenta que se tiene que dar una transformación de otro tipo, ¿no? Se tiene que buscar una revolución, sí, pero una revolución diferente. No se va a dar a partir del proletariado porque no tenemos proletariado. Nuestro proletariado es muy pequeño. Entonces tenemos que ver la manera de hacer estos cambios desde el campo, desde los indígenas, ¿sí? Bien, el tema no fue un tema que le interesara mucho a Aya de la Torre, porque Aya de la Torre tenía una visión más criolla, ¿no? Si era crítico de Estados Unidos, Aya de la Torre, igual que Mariátegui, también Mariátegui hacía su crítica a Estados Unidos, pero Aya de la Torre tenía una visión un poco más criolla, ¿no? Además que él era hijo de hacendado, ¿no? Entonces tenía una visión distinta, ¿ya? Vamos a hablar ahora, fíjate, de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Este es el segundo momento. Vamos a ubicarnos, repito.
La primera etapa de la filosofía social del siglo XX vendría a ser 1928. Se funda el Partido Socialista Peruano, 1931, que se funda el APRA, ¿ya? Y Aya de la Torre y Mariátegui van a ser importantes en la década de los 30, 40, 50, 60 más o menos. Y más o menos en esas fechas, a partir de la década del 60 para adelante, aparecen primero la filosofía de la liberación y luego la teología de la liberación, que no son lo mismo, por si acaso. Es más, incluso hay debates sobre este tema, ¿no? Porque hay muchos que confundían la filosofía de la liberación con la teología de la liberación y no son lo mismo. La filosofía de la liberación la desarrolló Salazar Bondi, que como te dije hace un rato, y repito, es considerado el filósofo peruano más importante. Ya. Salazar Bondi considera que la filosofía latinoamericana es imitativa, es decir, nos hemos dedicado solamente a repetir todo lo que ha venido de afuera, todo lo que ha venido de Europa. Por lo tanto, es inauténtica y alienada. Es decir, está viendo siempre lo extranjero como superior, como mejor. Pero fíjate, ¿ah? Si nos ponemos a pensar no solamente la filosofía, sino nuestra cultura es alienada. ¿Has leído este famoso cuentito Alienación? ¿Te acuerdas? Es un concepto que van a usar mucho los intelectuales de esa época, ¿no? Alienación lo escribe Julio Ramón Ribeiro, que por cierto fue muy amigo, es la misma generación del hermano de Salazar Bondi, que también era escritor, que era Sebastián Salazar Bondi, ¿no? El filósofo es Augusto, pero el escritor, el hermano, es Sebastián Salazar Bondi, que era muy amigo de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, en este cuentito Alienación, justamente se muestra eso, ¿no? Cómo el peruano tiende a ver el extranjero como superior, como mejor, ¿no? Idealiza lo extranjero. Hasta ahora en redes sociales, ¿no? No sé si tú habrás visto, pero hasta ahora la gente está, ¿no? No sé, pues, hasta lo más ridículo, ¿no? No sé, ay, mi amiga se casó con un gringo o con un extranjero, ¿no? Ay, ¿cómo hiciste, amiga? Cuéntame tu secreto. Ese tipo de cosas, ¿no? Y tú dices, eso es súper alienado. ¿Y por qué consideras que por ser extranjero ya automáticamente es mejor? ¿Porque es más blanco? ¿Porque tiene los ojos claros? ¿Porque habla inglés? ¿Por qué? Y eso, no, claro, por una cuestión de racismo, ¿no? Acá las abuelitas, ¿no? La muerte son las abuelitas. Vas a mejorar la raza. Te felicito, hijita. Tu novio es blanconcito. Vas a mejorar la raza. O cosas así, ¿no? Eso lo heredamos, pues, pero siempre, fíjate, no solamente en cuanto a lo racial, sino en general, esto de asumir que lo extranjero es mejor. De plan, ¿no? Entonces, también, no, pues, la música extranjera, las películas extranjeras, la moda extranjera, ¿no? La forma de vestir del extranjero. Todo queremos imitarlo, todo queremos copiarlo. Incluso los intelectuales, por eso era muy común también que se fueran a Europa, ¿te acuerdas? Y traían las modas europeas, ¿no? Los escritores iban a aprender lo que estaba de moda en París, ¿te acuerdas? Todos los grandes escritores que podían se iban a París, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? El mismo, Julio Ramón Ribeiro también estuvo en París un tiempo, ¿no? Porque ahí estaba la vanguardia, pues, o sea, lo ultimito, en intelectualidad, en arte, en cultura estaba ahí. Entonces tenías que ir para decir que eras un artista, pues, ¿no? Si no eras, pues, alguien de segundo orden, ¿no? Entonces, sí, la filosofía de la liberación, Nicole, sí, es propuesta por Salazar Bondi. Hay varios que forman parte, digamos, pero son posteriores, ¿no? Que siguen la línea de la filosofía de la liberación, ¿ya? Por ejemplo, uno es Enrique Dussel, es un, acá lo voy a poner, Enrique Dussel, por si acaso, ¿ya? Este es otro representante importante, que es un filósofo argentino, ¿ya? Que también forma parte de la filosofía de la liberación. Es toda una corriente, ¿ya? Pero uno de los primeros es César Bondi. Para muchos es el iniciador, es considerado el iniciador, ¿ya? Entonces, ¿qué plantea la filosofía de la liberación? ¿Por qué se llama de la liberación? Porque el objetivo, dice Salazar Bondi, debería ser los países dominados. Países dominados significa países que no son autónomos, que no son soberanos, que dependen, fíjate, tienen una dependencia absoluta
de países extranjeros, digamos, poderosos, ¿no? Económicamente, políticamente, como Estados Unidos, Inglaterra, países extranjeros, ¿no? Entonces, el problema es que la dominación que ejercen estos países no solamente es política y económica, sino que esa dominación política y económica trae otro tipo de dominación también, que es cultural, científica, tecnológica. También somos alienados en ciencia, no solamente en cultura, sino también en ciencia y tecnología. Esperamos que lo hagan los demás y después vamos y copiamos. No, no invertimos en ciencia propia, no invertimos en tecnología propia. Acuérdate de la pandemia. ¿Hicimos nuestras propias vacunas? No, tuvimos que esperar a que lo hicieran las grandes potencias para comprarles. Se estaba desarrollando una vacuna acá en el Perú, no sé si te acuerdas, pero ¿recibió apoyo del Estado? No recibió apoyo del Estado. Entonces, ¿podemos ser realmente autónomos, libres, si dependemos siempre de lo que se haga afuera? No, pues dice Salazar Bondi. Justamente por eso, la dominación que se debe atacar, la principal fuente de dominación es la dominación económica. Si tú dependes absolutamente de las potencias en el plano económico, estás frito, porque vas a tener que decirle sí a todo. Vas a tener que esperar a que ellos resuelvan las cosas. Vas a tener que esperar las migajas que te caigan, ¿no? Vas a tener que hacer cola para recibir algún beneficio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la liberación? ¿Cuál es digamos, la solución para Salazar Bondi? Liberarnos económicamente, realizar una liberación económica, es decir, desarrollarnos. Y para desarrollarnos económicamente, ¿qué necesitamos? Algo que ya había dicho González Prada, porque Salazar Bondi también valora a González Prada, una reforma educativa, una reforma educativa. Se requiere eso, desarrollar una educación más científica, más tecnológica, menos religiosa, ¿no? Que nos mantenga despiertos para que nos demos cuenta de qué es lo que necesitamos hacer y no adormecidos, ¿no? Eso es lo que plantea Salazar Bondi. Ahora, la teología de la liberación, rápidamente. ¿Por qué se llama teología? Y acá nomás ya tienes un indicio. La teología es el estudio de Dios, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con la religión. Gustavo Gutiérrez es el principal representante perdón, teología de la liberación en el Perú. Él tiene un libro que se llama así, literalmente, Teología de la Liberación, que lo puedes buscar si quieres en internet y te va a aparecer porque es muy famoso el libro. Es tan famoso que lo han leído en un montón de países del mundo, no solamente acá. Se ha leído en Francia, se ha leído en Roma. Es más, en Roma, en la iglesia, hubo un debate, hubo ahí una discusión, fue muy polémico. ¿Por qué? Porque Gustavo Gutiérrez en la Teología de la Liberación habla de la Biblia, ¿ya? O sea, muchas de las cosas que él plantea se basan en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y dice, la religión tiene que ser algo vivo, práctico, no una cuestión teórica. O sea, lo importante de la religión no es que vayas a la iglesia, que te cases de blanco, que te bautices, eso es secundario. Lo más importante es que vivas como un cristiano, que el cristianismo sea tu forma de vida, que sigas el mandamiento, el único mandamiento que está en el Nuevo Testamento, ama a tu prójimo como a ti. Eso es lo que te convierte en cristiano. No bautizarte, no ir a la iglesia todos los fines de semana, no, eso no es lo que te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es vivir como cristiano, actuar como cristiano. Ahora, ¿por qué fue controvertido? Alguien, hasta ahí digamos que todo normal, ¿no? Pero ¿por qué fue controvertido? Que Gustavo Gutiérrez va a tratar de alguna forma de unir el pensamiento cristiano, católico, con el pensamiento intelectual. ¿Qué personaje, qué pensador intelectual ya había también criticado esta... Porque mira, Jesús con su mensaje lo que te está diciendo es ayuda al necesitado, ¿sí o no? Ayuda al pobre, ayuda al desvalido, ayuda a aquel al que humillan, ¿correcto? Si tú eres cristiano, ayudas al prójimo, al que está en necesidad. Pero también había una tradición filosófica que se preocupaba por el desvalido, por el humillado, por el dominado, el marxismo. Y Gustavo Gutiérrez va a incluir citas del marxismo, de las obras de Marx, en su libro. Y eso justamente va a propiciar
debate, porque van a decir algunos, oye, pero ¿cómo vamos a mezclar el marxismo con el Nuevo Testamento? O sea, Marx es un materialista. Marx no cree en el espíritu, el alma, la reencarnación, o sea, está mezclando cosas que no tienen nada que ver. Y van a criticar a Gustavo Gutiérrez por eso. ¿No? Entonces va a haber mucho debate acerca de si lo que estaba haciendo Gustavo Gutiérrez ya iba por otro lado, ¿no? Ya iba en contra del catolicismo, o si se podían conciliar ambas posturas, ¿correcto? Pero la idea básica, que no te puedes olvidar de la teología de la liberación, es que Gustavo Gutiérrez considera que la religión tiene que ser algo vivo, algo práctico, que el cristiano tiene que preocuparse por los pobres, por los necesitados. ¿Correcto? Esa es la obligación moral de todo cristiano. Por lo tanto, tú no puedes desentenderte de la política. Un buen cristiano quiere cambiar las cosas. No puede, fíjate, a pesar de que muchos creen, dice Gustavo Gutiérrez, incorrectamente, que el cristianismo te dice, bueno, soporta acá todo y ya en la próxima vida vas a ser feliz. En realidad no es así. Gustavo Gutiérrez dice, si fuera así, entonces Jesús no habría ayudado a la gente en este mundo. Y no te diría, ama a tu prójimo como a ti mismo en este mundo. Entonces, la labor del cristiano no es simplemente soportar, sino tratar de que el sufrimiento en este mundo también se elimine o se aligere. Es decir, tratar de comportarnos como hermanos, ¿no? De cambiar las cosas, no conformarnos, ¿correcto? Y en ese sentido, para Gustavo Gutiérrez, los países latinoamericanos tienen una ventaja. La ventaja es que la religión todavía es importante en nuestros países, a diferencia de los países europeos donde ya mucha gente no cree en Dios ni nada, ¿no? Entonces, ¿podemos usar la religión como un arma para la liberación? Sí. O sea, no debemos ver la religión como un obstáculo, sino al revés. ¿Se entiende la diferencia con la filosofía de la liberación? Salazar Bondi era ateo. Salazar Bondi era, digamos, más un marxista hasta cierto punto, ¿no? Pero, o sea, Salazar Borges sí creía que la religión era el opio del pueblo, que la religión nos mantiene adormecidos, que no nos permite realizar verdaderos cambios, ¿no? En cambio, Gustavo Gutiérrez no. Él ve la religión como un arma que puede ser usada para el cambio social, ¿correcto? Ahí estaría la diferencia. Pero un arma simbólica, ¿no? Metafóricamente hablando, por si acá. Ahora, ya te hablé de Salazar Bondi sobre el problema de la autenticidad. ¿Te acuerdas que al inicio te dije que habían algunos que consideraban que a pesar de que hemos copiado conceptos y todos de Europa, aún así podemos decir que la filosofía latinoamericana es auténtica? ¿Te acuerdas? Ya. Y uno de los que plantea esa postura es Leopoldo Sea, que es un filósofo mexicano, ¿correcto? Por eso, a pesar de que seguimos usando los mismos conceptos, que hemos seguido las mismas corrientes europeas, no se puede hablar de una imitación. Para Leopoldo Sea sí hay pensamientos propios. Por ejemplo, la filosofía de la liberación de Salazar Bondi es un pensamiento original. La filosofía o las reflexiones de Mariátegui también son originales. Esa preocupación acerca del indígena, de las diferencias raciales, de la marginación racial, ¿no? Todo ese tema es un tema latinoamericano, no es un tema que hayan abordado los europeos. En ese sentido, para Leopoldo Sea, a pesar de que usamos términos europeos, conceptos europeos, corrientes europeas, nuestra manera de adaptar esos conceptos a nuestra realidad hacen que nuestro pensamiento sí sea auténtico. Eso es lo que plantea Leopoldo Sea, ¿correcto? Bien, entonces ahora vamos a compartir la práctica, ¿ya? A ver, vamos a compartir la práctica. Ya, a ver. Nicole dice, influencia de Nietzsche al referirse de actuar como cristiano. ¿A qué te refieres, Nicole? ¿A lo de la teología de la liberación? Claro, la diferencia entre la teología de la liberación y Nietzsche es importante, porque para Nietzsche
Cristianismo se tiene que interpretar como un desinterés por la vida aquí y ahora. En cambio, Gustavo Gutiérrez diría, no, el cristiano sí se tiene que interesar por la vida aquí y ahora, porque un verdadero cristiano no es ajeno al sufrimiento de los demás. Un cristiano se conduele con el sufrimiento que observa, así como Jesús, ¿no? Quería cambiar, quería eliminar el sufrimiento de las personas que se le acercaban. El cristiano sí se preocupa por el sufrimiento aquí y ahora. Por lo tanto, ser cristiano no es como algunos interpretan, como Nietzsche, por ejemplo, que implica que no importe nada lo que ocurre acá, ¿no? Al revés, ¿sí? Más bien, Gustavo Gutiérrez hace una crítica, ¿no? De esa visión del cristianismo como indiferente, ¿no? ¿Sí? A ver, empezamos. Vamos a tratar de resolver algunas preguntitas, ¿ya? El primer texto dice, Rivera de Tuesta sostiene que la filosofía en Latinoamérica presenta un desarrollo bipolar. ¿Ya? ¿Por qué habría un desarrollo bipolar? Por un lado, el afán de pensadores por conocer y asimilar las doctrinas occidentales, ¿ya? Conocer y asimilar las doctrinas occidentales, ¿ya? Y por otro, el esfuerzo por reinterpretarlas en función de la realidad cultural e histórica americana, ¿ya? Haciendo de la filosofía un instrumento de análisis, crítica y transformación social. Este proceso se expresa en 5 etapas. La escolástica colonial, ¿te acuerdas la primera etapa? Centrada en la teología y la defensa del orden social, más doctrinal que crítica, ¿correcto? La ilustrada, que introduce la razón, segunda etapa, ajá. La ciencia y los derechos naturales, ¿te acuerdas? Lo que hablamos de Hipólito Unanue, por ejemplo, ilustrada, ¿ya? Aunque mantiene elementos conservadores, ¿ya? La romántica, que busca afirmar la identidad americana y la subjetividad. Claro, acuérdate que los liberales, ¿qué cosa dicen? Tenemos que luchar por nuestra independencia. Tenemos que crear nuestra propia nación, al margen de los modelos europeos. No, no tenemos que admitir que venga un monarca europeo, no, tenemos que construir nuestra propia nación. ¿Ya? Pero aún dependiente de categorías europeas. Claro, ¿por qué dependiente de categorías europeas? Porque incluso la república es un modelo europeo, pues. Ya habían repúblicas en Europa, ¿correcto? Era un modelo que venía, ¿no? De Europa. La positivista, que promueve la ciencia, la educación, el progreso como vías de modernización sin lograr integrar plenamente la diversidad cultural. Y la espiritualista, que reacciona, ahí está, mira, contra el cientificismo. ¿Te acuerdas? El cientificismo reduccionista, ¿no? Del positivismo, revalorizando la moral, la interioridad y la libertad como fundamentos de una filosofía auténticamente americana. Entonces, a ver, marque la alternativa, perdón, que contenga solo afirmaciones correctas. Uno, ¿la etapa escolástica es más doctrinal que crítica del orden social? ¿Sí o no? ¿La etapa escolástica es más doctrinal que crítica? Sí, es más doctrinal que crítica. ¿Por qué? Porque se apega a la doctrina cristiana, católica, aristotélica. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía tal cosa, por eso yo lo que planteo está bien, ¿no? Se apega a la doctrina. Dos, la filosofía ilustrada es crítica, crítica. Entonces, esta la uno está bien, ya, la dos. La filosofía ilustrada es crítica sin conservadurismos residuales. Eso dice el texto. A ver qué dice. Introduce la ciencia, la razón y los derechos, aunque mantiene ciertos elementos conservadores. Mantiene ciertos elementos. Entonces, sin conservadurismo residual es falso. Tres, el romanticismo critica la revalorización del sujeto y la identidad cultural. Esto es correcto, correcto. Cuatro, la etapa espiritualista valora lo no cuantificable por encima de la ciencia. Claro, ¿se puede cuantificar el espíritu? No, pues la ciencia es cuantificadora, ¿sí o no? Acuérdate del positivismo, hechos positivos, lo que se puede medir, corroborar, verificar, pesar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí o no?
¿Mm? Correcto, correcto. A ver, referencia a la 3 ya me generó duda. ¿Cuál era la romanticismo critica la revolución? Ah, critica, perdón. Si se critica no, esto está mal. La 3 es falsa, porque dice critica, no. La 3 es falsa. 4 es correcta. La clave es barquito, ¿correcto? Sí, la clave es barquito. Si no me había dado cuenta que decía critica. Dos, basándose en la descripción de Rivera de Tuesta acerca del positivismo en Latinoamérica, ¿qué implicaciones prácticas, políticas o culturales se le atribuyen a esta etapa? A ver, ¿qué implicancias prácticas, políticas y culturales acerca del positivismo? A ver, ¿qué dice el positivismo acá? Acá está. Promueve la ciencia, la educación, el progreso como vías de modernización. ¿Cuál es? Según lo que dice Rivera de Tuesta, ¿ah? Promueve la ciencia, la educación, el progreso, sin lograr integrar plenamente la diversidad cultural. A ver, de lo que dice Rivera de Tuesta, acá dice, basándose en la descripción de Rivera de Tuesta acerca del positivismo, ¿la ve? ¿Eso dice? La educación. Rivera de Tuesta no menciona eso, ¿ah? ¿Ella de qué habla? Mira acá. Promueve la ciencia, la educación y el progreso como vías de modernización, sin lograr integrar plenamente la diversidad cultural. Escasa, escasa, la ilusión de progreso continuo que condujo a expectativas incumplidas. No se llegó a realizar ese proyecto, ¿no? En el Perú no se llegó a realizar el proyecto positivista, ¿sí? Es, la ilustración latinoamericana introdujo ideales de razón, progreso y educación pública, pero en un contexto de desigualdad estructural. Claro, porque recuerda que los ilustrados son criollos, básicamente. Los pensadores criollos intentaron adaptar el racionalismo europeo a las condiciones del continente, buscando emancipación cultural más que científica. A ver, ¿cuáles son correctas? Uno, ¿la ilustración latinoamericana fue una simple imitación del racionalismo europeo? ¿Sí o no? ¿Fue una simple imitación? No, porque dice intentar adaptar el racionalismo a las condiciones del continente. No, esto es falso. Dos, ¿el pensamiento ilustrado criollo tuvo una función emancipadora? ¿Sí o no? Esto sí, tuvo una función emancipadora, claro, correcto. Tres, ¿la racionalidad se reinterpretó como instrumento político más que teórico? Más como instrumento político que teórico, correcto. Acuérdate, pues todo el proceso de independencia, ¿no? De emancipación, correcto. Cuatro, ¿la ilustración consolidó una autonomía filosófica plena? No. ¿O sí? ¿Qué dices? ¿Consolidó una autonomía filosófica plena? No, porque dice, mira, en un contexto de desigualdad estructural, ¿sí? Entonces, no llegó a haber una autonomía filosófica plena. Sí, claro, la clave es la C, 2 y 3. 2 y 3 son correctos, ¿sí? A ver, 4. El romanticismo filosófico en América Latina buscó afirmar la originalidad espiritual de los pueblos frente al racionalismo ilustrado, ¿correcto? Ya. El pensamiento romántico revalorizó la emoción, la historia y la cultura como fuentes de saber. Eso también lo debes saber por literatura. ¿Has visto el tema de romanticismo? Por ejemplo, los románticos alemanes, Goethe, Schiller, han hablado de eso, ¿no? La emoción, la pasión por encima de la razón. El romanticismo mantiene ciertos aspectos, digamos, similares en el sentido de la libertad, todo eso, pero revalora la emoción también, la historia, la cultura, ¿no? Las costumbres propias. Sin embargo, esta afirmación de identidad coexistió con una persistente dependencia conceptual de modelos europeos.
Entonces, ¿cuáles son correctas? A ver, uno, el romanticismo latinoamericano fortaleció la identidad cultural y filosófica regional, ¿sí o no? Esto es correcto. La identidad cultural es fundamental. Para el romanticismo, sí, la cultura es importante. Dos, el romanticismo rompió totalmente con la influencia europea, ¿sí o no? ¿Rompió totalmente? No, porque dice coexistió con una persistente dependencia conceptual de modelos europeos. Tres, la emoción y la cultura se convirtieron en fundamentos epistemológicos. Claro. ¿Por qué? Porque el romanticismo se basó en una revalorización de la emoción, la historia y la cultura. Entonces, era un fundamento importante. Cuatro, la búsqueda de autenticidad implicó una tensión entre universalidad y particularidad. ¿Qué dicen? Claro, por eso dice, esta afirmación de identidad coexistió con una, mira, con una persistente dependencia conceptual. O sea, ahí hubo una especie de contradicción, ¿no? Esto es correcto también. Por lo tanto, la clave es 1, 3 y 4 es casita. ¿Correcto? Bien, chicos. A ver. A ver, Milagros dice Miss, donde dicen el texto como fuentes del saber, o sea, conocimientos, por eso en la 3 no sería fundamentos nociológicos. Ah, buena pregunta, Milagros. Ya, buena pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que en filosofía sí se puede hacer la equivalencia entre nociología y epistemología. O sea, no es incorrecto que se hable de fundamentos epistemológicos, porque epistemología en filosofía también puede ser sinónimo de nociología. Más, por ejemplo, si tú estudias filosofía en Estados Unidos o en Inglaterra, ahí no usan el término nociología, todo es epistemología. O sea, por decirlo así, epistemología subsume nociología. Epistemología es todo. Lo del conocimiento, conocimiento científico, todo tipo de conocimiento es epistemología para ellos. Revisa si quieres, ¿ah? Por ejemplo, entra al programa de Harvard o lo que sea de filosofía y vas a ver que no vas a encontrar el término nociología en sus programas de estudios. No encuentras, todo es epistemología, porque para ellos es lo mismo. Entonces, en términos generales, no es incorrecto hablar de fundamentos epistemológicos como sinónimo de nociológicos. Por eso está bien. ¿Ya? Ya, chicos, a ver, les voy a dictar las claves de las preguntas que faltan, ya, para no irnos demasiado con la hora, para que no se interrumpa su siguiente clase, ¿ya? Les dicto, a ver, la 5 es casa, 5 es casa. Mira, te hablan del positivismo y te dicen afirmaciones verdaderas. Positivismo, mira, es facilito, ¿ah? Perdón. Es fácil. Mira, uno, el positivismo permitió la autonomía del pensamiento filosófico latinoamericano. ¿Qué cosa es? Autonomía de pensamiento filosófico no tiene nada que ver. La ciencia se convirtió en sinónimo, perdón, en símbolo de progreso y orden. Sí. La tres, el positivismo redujo la filosofía a un instrumento ideológico. No. La cuatro, el cientificismo positivista sustituyó la búsqueda metafísica. No, tampoco. O perdón, eso sí es correcto. Entonces, la cinco es la C. Te dicto, sigue 6 también es la C. Es el espiritualismo, fíjate que hablan de Bersón, ¿no? El espiritualismo. 6 es la C. 7, 7 es barco. 8 es árbol. ¿Ya? 7 barco, 8 árbol. 9 es barco. Acá, ¿verdad? Reflexionar desde los problemas de la propia realidad. Leopoldo Sea, ¿te acuerdas? No importa si usas conceptos extranjeros, lo importante es que reflexiones sobre tu propia realidad. 10 es barco, 11 avión, 12 avión, 13 también avión. Mira, justo la carta a los españoles americanos, ¿ya? 13 avión, 14 avión.
avión. 15, casa, casa. 16, barco. 17, dado. 18, casa. Mira, lo que hablamos, ¿te acuerdas? Una formación humanística para los futuros dirigentes. Deusto, acuérdate, Deusto. Deusto es considerado el espiritualista más importante del Perú. ¿Ya? 19, casa. Ahí está, mira, justo lo que estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Fundamentar una opción preferencial por los pobres como exigencia del Evangelio. El verdadero cristiano se preocupa por los necesitados, por los pobres. Y 20, casa. Augusto Salazar Bondi al afirmar la falta de autenticidad de la filosofía latinoamericana. Estoy acá, ¿no? 20, casa. La 5 dice Daniela. A ver, la 5, ¿cuál es la 5? Casa. Es casa, Daniela. Ya, chicos. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. A ver, la 15 y la 16 me preguntan. A ver. La 15 es casa y la 16 es barco. Ya, chicos. Nos vemos, ¿sí? Ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Que tengan una bonita semana. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Cuídense.